El involucramiento de Estados Unidos en el enfrentamiento entre Israel e Irán, al que se acusa de estar desarrollando armamento atómico, ha vuelto a traer un fantasma que ya había generado pánico en otras épocas, sobre todo durante la Guerra Fría: el temor de una guerra nuclear. Un miedo que moldea no solo la geopolítica, sino que también genera un miedo colectivo, especialmente en los países en disputa. ¿Es esta una amenaza real? Para poder analizar el tema, saludamos a Carlos Umaña, quien es copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchas gracias por la invitación, Elena. Un gusto estar por acá. Igualmente, pues, en un panorama como el actual, ¿cree que es justificado el miedo a un desastre nuclear? Sí, a ver, el miedo o la ansiedad nuclear tiene su justificación si pensamos en el riesgo actual de una guerra nuclear a gran escala. Muchos expertos coinciden que el riesgo actual es el más alto de la historia. Una medida para este efecto es el Boletín de Científicos Atómicos que tiene o que lanza anualmente el reloj del apocalipsis, que es un reloj simbólico que marca en minutos hacia la medianoche el riesgo, que comunica el riesgo de una destrucción del mundo en manos humanas, es decir, de una guerra nuclear a gran escala, siendo la medianoche o representando la medianoche esta destrucción. Estas manecillas se han movido a lo largo de la historia y actualmente estamos a menos 89 segundos hacia la medianoche, el riesgo más alto de la historia, y esto fue en enero, antes de este conflicto de Irán. Entonces, pues claro, cuando hablamos de una guerra nuclear a gran escala, estamos hablando de una amenaza existencial, no solamente por la devastación enorme ambiental, las millones de muertes, la destrucción de la capa de ozono y la radiación que se esparce globalmente, sino que una guerra nuclear a gran escala, también este intercambio genera mucho hollín que sube a la estratosfera, bloquea la luz solar y al bloquear la luz solar genera un enfriamiento drástico y súbito a nivel mundial, de un promedio puede ser hasta de unos 25 grados centígrados, es decir, estamos a cero, pasaríamos a 25 grados centígrados. Y esto es existencial porque, a ver, hay muy pocos ecosistemas, muy pocas cadenas alimenticias que serían capaces de subsistir varios años con ese bloqueo de la luz solar y con ese cambio climático tan drástico. Entonces, una guerra nuclear sería un evento existencial porque sería el fin de muchísimas especies, el fin de nuestra civilización y probablemente de nuestra especie. Ahora, Carlos, partiendo de un ejemplo muy particular de Japón, después de Hiroshima y Nagasaki, muchos de la población, de los ciudadanos, desarrollaron lo que se conoce como ansiedad nuclear. ¿Usted a partir de ello considera que este especial interés que se ha despertado por lo que ocurre entre Israel e Irán podría contribuir a ello, a esta ansiedad nuclear? Bueno, lo que pasó en Japón con los sobrevivientes, justamente ellos experimentaron la radiación por primera vez. Cuando la experimentaron, la gente no estaba al tanto de la radiación e incluso había ingenuidad de parte de quienes desarrollaron la bomba nuclear, no sabían exactamente cuáles iban a ser los efectos, las consecuencias humanitarias de la radiación. Cuando los japoneses empezaron a enfermar, incluso la gente que estaba ilesa de los efectos físicos y técnicos de la bomba, que empezaban a enfermar, no sabían de qué se trataba. Incluso pensaban que era una enfermedad infectocontagiosa, a los huérfanos los separaban, gente que estaba sana de repente caía enferma y ellos describen el síndrome de irradiación aguda. Es una enfermedad dramática, drástica. Ellos describen cómo se les derretía la piel, se les salían los ojos, se les explotaban los abdómenes, se desangraban hasta morir y tenían, las mujeres que estaban embarazadas tenían niños con malformaciones espantosas. Entonces, claro, los sobrevivientes de las bombas atómicas tenían, y luego, varios años después, los que aún no enfermaban, luego enfermaban de cánceres y otros tipos de enfermedad, ¿verdad? Cánceres como leucemia, cáncer de mama, cáncer de tiroides. Entonces, la sociedad de Japón reaccionó estigmatizándolos. A ellos, nadie quería contratarlos porque se iban a enfermar en el trabajo, o nadie quería tampoco casarse con ellos porque iban a engendrar niños defectuosos.
Entonces, este estigma de los sobrevivientes, que en Japón se conoce como hibakusha, pues claro, tenía ese componente adicional social de todas las consecuencias. Eh, si hablamos entonces de una bomba nuclear, el componente del mal invisible que implica la radiación, por supuesto que genera mucho miedo. Pero tenemos que ver que las bombas de Hiroshima y Nagasaki son muy, muy pequeñas, prácticamente artesanales, en relación con las bombas que existen actualmente. En ese momento no existía todavía la posibilidad de una guerra nuclear a gran escala como lo existe ahora. Para ponerlo en perspectiva, la bomba que se lanzó sobre Hiroshima tenía una potencia de 15 kilotones, ahora las hay en megatones, millones de toneladas. Es decir, son miles de veces más potentes que la de Hiroshima y Nagasaki. Con casos como los que bien usted nos ejemplifica, ¿por qué este miedo nuclear genera una sensación tan profunda de temor que es muy diferente a tantas otras? Sí, precisamente porque aquí las consecuencias, cuando hablamos de una guerra nuclear, no es una guerra convencional, no es la Primera Guerra Mundial que duró 4 años, la Segunda que duró 6. Una guerra nuclear con la tecnología actual duraría minutos. Y las personas que sobrevivan a una guerra nuclear, las que incluso, como decía Nikita Khrushchev, tengan la mala suerte de sobrevivir a una guerra nuclear, se darán cuenta de que esto pasó una vez de que todo haya pasado. Y las consecuencias pues son bastante drásticas, incluso a nivel mundial, incluso de un conflicto regional. Entonces, claro, si lo vemos aunado a una tendencia en la cultura popular de utilizar los miedos apocalípticos para asustar a la gente, pues es más fácil ver a las armas nucleares desde ese punto de vista, como una amenaza existencial. Sin embargo, es muy importante estar al tanto de los riesgos y qué es lo que implican las armas nucleares, porque cuando hablamos de armas nucleares no estamos enfrentándonos a una catástrofe natural, a un desastre natural. No es inevitable que pase una guerra nuclear. Esto es una crisis política y un invento humano que tenemos la obligación de prevenir y que podemos hacerlo si nos juntamos para hacerlo. Entonces es muy importante vencer este miedo inicial que cualquiera que se enfrenta a las consecuencias humanitarias y al riesgo, lo primero que tiene es susto, ¿verdad? Incluso los que trabajamos en Desarme, cuando inició, por ejemplo, la guerra de Ucrania, estábamos con una ansiedad palpable y teníamos que trabajar entre nosotros para ver cómo enfrentábamos esta ansiedad, porque el riesgo aumentó considerablemente. Pero es muy importante conocer ese riesgo para entender la importancia de la diplomacia, para entender la importancia de la cooperación internacional y para entender que las armas nucleares es necesario eliminarlas. O es el fin de las armas nucleares o es nuestro fin. Bien, por otra parte, usted está mencionando precisamente los desastres naturales y el apocalipsis. Nosotros estamos expuestos constantemente a través del cine, de la televisión, a películas que tienen que ver con desastres naturales y que son apocalípticas. ¿Cómo este miedo puede influir en nuestra salud y qué impacto puede tener en la población? Sí, eso con la cultura popular uno siempre está expuesto, cuando hablamos de ansiedad es básicamente un miedo, ¿verdad? Entonces, hay miedos que están fundamentados y hay miedos que están infundados, ¿verdad? Y en la cultura popular estamos cada vez más expuestos a estímulos cada vez más fuertes. Entonces, hay gente que se vuelve insensible a estos efectos y que cada vez dicen, otro miedo más, pero hay gente que es muy sensible a esto. Sin embargo, con lo nuclear no estamos viendo, a pesar de que estamos ante el riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala, no se están viendo las manifestaciones que se veían en los 80s, ¿verdad? Cuando había un riesgo pero que era menor, pero que era palpable y que todo el mundo a nivel mundial la gente lo sentía. Actualmente necesitamos que la gente entre en conciencia del riesgo, que si bien esto genera un poco de ansiedad, superar esa ansiedad para involucrarse en acción, porque eso es muy importante que todo el mundo se involucre en este caso. O sea, que si bien es un miedo, no es inevitable, no es algo inevitable, es algo que podemos hacer y podemos exigirles a nuestros países que firmen el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, por ejemplo.
Bien, pues muchísimas gracias por su análisis, por la comunicación a Carlos Umaña. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.